Nancy, la idea de esta charla, entrevista, es fundamentalmente conocer un poco más a esa concordiense que forma parte de las distintas propuestas electorales para el domingo 14 de noviembre. Sí, yo nací en el sur, en Santa Cruz. Al poco tiempo toda mi familia se fue a Chajarí, así que prácticamente es como nacida y criada en Chajarí y después concordiense por elección. Así que me vine ya hace más de 15 años. Concordia es la ciudad que elegí para crecer profesionalmente, académicamente y personalmente. Ya me siento de acá hace muchos años. Tenía el sueño yo siempre de ser abogada. Yo vengo de una familia laburante, mi mamá sola, y la verdad que no me podía bancar los estudios en otra ciudad más lejos, digamos, irme a Buenos Aires o Santa Fe, y tampoco le daba para pagarme la universidad privada, una cuota muy alta para ella es enfermera, y entonces decidí en ese momento estudiar un terciario. Me dije, bueno, voy a estudiar el terciario, lo voy a hacer rápido, voy a ponerme a laburar con el proyecto de trabajar y después poder independizarme, digamos, y bancarme la carrera que yo quería, que era abogacía. Así que gracias a Dios y un poco al esfuerzo que pone, la voluntad y siempre encontrarme con buena gente en el camino, lo pude lograr. Así que me recibí abogada y antes de recibirme empecé a incursionar en esto de la política. ¿Cuál fue tu primer trabajo, quizás alguno de estos que ya mencionaste? El primer trabajo es muy loco porque mi mamá es enfermera y trabajaba en un laboratorio en Chajarí. Uh-huh. Y yo estaba terminando la secundaria y mi mamá tiene un accidente que se rompe la rodilla. Tuvo que quedarse un montón de meses en reposo. Y yo siempre la acompañaba a ella a la tarde en ese trabajo, y el bioquímico en ese momento dice, bueno, no sé si querés decirle a tu hija que ya sabe cómo es el manejo, y me puse a laburar ahí, y ese fue mi primer trabajo que me lo pagaron, y con eso me pagué el viaje de Bariloche, ayudé a pagar el viaje de Bariloche, y me compré mi primer celular, esos Motorola tipo cabezones así gris. Ese fue mi primer trabajo. ¿Cómo es tu primer contacto con la política partidaria? ¿Por qué el PRO? Empecé a dar cuenta que en esto que laburaba mucho, tenía 3 trabajos al mismo tiempo, estudiaba, y me daba cuenta que estaba sumergida en una vorágine que era por ahí muy personalista, ¿no? De mucho para hacer para mí. Y trabajar en salud te sensibiliza de otra manera, ¿no? Empezás a ver que podés hacer un poquito más que trabajar y que estudiar. Y en ese momento dije, tiene que ser la política. Empecé a ver a la política como ese lugar que te da herramientas para empezar a poder transformar la realidad. Y la verdad que en mi familia nadie nunca participó en política. Entonces no sabía en ese momento, o sea, no tenía una carga ideológica partidaria de que me represente. Entonces empecé en la búsqueda de ver qué partido o qué opción o qué me representaba más. Después de hacer esa búsqueda dije, el PRO es el lugar donde yo me siento más representada. Y ahí me sumé. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Cómo te afectan o no lo que lees, lo que postean? Hiciste un gesto cuando te pregunté las redes sociales y no completé la pregunta, hiciste como... Sí. No es que me afecte, pero a veces cuando veo que gente que no te conoce hace un comentario despectivo, agresivo, a veces les contesto por privado. Uh-huh. Y sobre todo con las mujeres. A mí me afecta mucho cuando hay una mujer que te ataca o que te agrede o que te cuestiona, cuando ni siquiera te conoce, y que por ahí a las mujeres nos ha costado tanto tener lugares. Sí, y a veces te atacan desde un machismo que vos decís, nunca un varón me había atacado así. Nunca un hombre te había atacado así. Y digo, wow, o sea, ¿en qué estamos? De las 4 personas con las que vamos a hablar en este ciclo de conversaciones con vecinos de Concordia que son candidatas o candidatos, en un caso,
bueno, ahí te lo estoy señalando, la absoluta mayoría son mujeres. ¿Alcanza con esto? Yo creo que, sobre todo con la ley de cupo que por ahí fue tan cuestionada, ¿no? O la de la paridad y demás, yo creo que esta es la puerta que abre la participación de las mujeres. Pero la verdad que las mujeres no tienen que quedarse solamente en una cuestión de estar, ¿no? Tenemos que ocupar el rol y realmente asumir ese mandato y ese poder que nos delegan. Si no, te digo, ahí sí realmente queda en una cuestión meramente testimonial o participativa. Si nosotras no tenemos la capacidad de construir el poder como mujeres y hacer valer ese lugar, eso queda trunco. Yo celebro que sean 3 mujeres las que estamos en una lista y un hombre, pero nos falta, o sea, no es una cuestión de número acá, no es cuántas hay en cuestión de cantidad, sino en calidad de participación. Eso es lo que hay que incentivar. Ahora ese es el próximo paso que hay que dar. O sea, el lugar ya lo tuvimos, que fue el primer paso. Bueno, el segundo paso es empezar a ejercer ese lugar. En una de tus respuestas dijiste en un momento, gracias a Dios. ¿Sos creyente? Yo soy creyente, pero yo siempre digo, tengo mi forma de creer, ¿no? Porque creo en Dios, soy católica, pero también hago meditación, reiki. Entonces como que de todo eso voy sacando qué es lo que me sirve para construirme yo, ¿no? Mi creencia en Dios es como algo superior, ¿no? Quizás no soy de ejercer mucho ir a la misa, quizás rezo, sí, eso sí, rezo, pero también hay cuestiones que no son tan ortodoxas o tan cerradas. Creo en el amor por sobre todo. El Dios en que yo creo es el Dios del amor, que no hace diferencia entre si ese amor es en personas del mismo sexo, de diferentes sexos. Creo que en eso como que por ahí tenemos que evolucionar, ¿no? Tengo unos sobres sí, que tienen preguntas de personas, de vecinos de Concordia, a los que con una cámara salimos y le preguntamos qué le preguntarían a los candidatos. El amarillo. Una vecina, el nombre Karina. Y bueno, mi pregunta sería si pueden invertir o si quisieran invertir más en la salud, en la parte de atención, que la gente no esté esperando tanto afuera en una emergencia. No sé si es porque faltaría más gente adentro o faltaría más el control adentro, pero eso estaría muy bueno. Primero, con el tema salud, hospitales, centros de atención, es algo que depende directamente de la provincia y de las cuestiones del municipio cuando tienen salas municipales de atención. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar ciertos procesos tecnológicos, de conectividad, de cercanía del Estado con la gente, que por ahí estaban previstos que vayan sucediendo más paulatinamente y la pandemia hizo acelerar esos procesos. Entonces, hay que empezar a pensar una política de descentralización de los grandes centros de salud para que sean específicamente los grandes centros de atenciones de cosas graves, urgentes, agudas, y empezar a darle mayor crecimiento y fortaleza a los centros de atención primaria que están en un montón de barrios de la ciudad. Entonces, por eso no se puede hacer si no hay una mejora salarial de los que trabajan ahí. Es un lugar común a veces, o no, porque creo que es una verdad concreta que ellos que somos padres, decir que uno quiere lo mejor para sus hijos. Si algún día, el día de mañana, aparecen en tu vida, quisieras que se dediquen a la política, ¿tratarías de darle ese legado? Y yo no sé si lo inculcaría o lo haría. A mí la política descubrí que es una cuestión de vocación de servicio y de mucha pasión.
Y yo me metí en política sin que nadie me lo haya dicho alguna vez en mi vida. Es algo que me llamó a hacerlo. Y por mucho apoyo, poco apoyo, a veces tipo una cuestión, no sé si es interesada, pero bueno, tipo, si te gusta hacerlo, yo creo que la haría así, si tengo hijos en algún momento, la haría lo mismo. Pero que hagan las cosas con pasión. Hablabas de hacer cosas. ¿Haciendo qué cosas admitís que no sos buena y que sos, no digo inútil, pero que te cuesta? Me cuesta mucho deporte cero. Yo soy muy, me cuesta mucho coordinar el cuerpo, soy un desastre. En eso soy muy mala. Y tengo poca paciencia a veces con las cosas. Soy muy de ir a lo inmediato, a lo ya, para mí es todo para ahora. Entonces soy por ahí muy ansiosa en eso. Y creo que la política en eso no me ayuda porque todo siempre es para ayer, ¿viste? Todo tiene que estar resuelto, tiene que estar... pero no soy buena para ningún deporte, eso soy muy mala. ¿Qué tiempo que llevas en la política? ¿En algún momento viste algo que te haya llevado a pensar, a evaluar la posibilidad de decir, no voy a seguir? Sí. Y los momentos más críticos son más donde vos por ahí conocés más en profundidad a las personas, es el cierre de lista, ¿no? El famoso cierre de lista. Ahí son los momentos por ahí más tensos que por ahí uno puede vivir. Y sacan lo mejor y lo peor. Que sacan lo mejor y que sacan lo peor. Hay dirigentes de una enorme generosidad, pero también tenés otros que no, digamos. Y uno, o yo por lo menos siempre me tomé a la política como esto, ¿no? Como decir, bueno, yo aporto a construir esto. Por ahí cuando me encuentro con gente que es mezquina en esa construcción, a uno le da bronca, decir, no, esto así no es. Concordia, que ya es tu ciudad. Uno tiene la sensación que atraviesa una situación social, desde lo social, que es un paciente que va de terapia intensiva a sala común, pero que vuelve a terapia y después vuelve a sala común y nunca le dan el alta. Sí. Parece que siempre estamos ahí. ¿Cuál es el diagnóstico tuyo y por qué estamos así? A mí lo que me pasa con Concordia, que como te decía al principio, yo vine acá porque elegí vivir en Concordia. Es la ciudad que elegí porque en ese momento era una ciudad con un potencial productivo, industrial, turístico, académico enorme. Y parece que en los últimos años empezó un debacle, ¿no? Empezó como ir en retroceso. Son generaciones postergadas, que ya a veces no se preocupan por llegar a fin de mes, sino se preocupan por vivir día a día. Entonces ahí es donde nosotros no nos podemos resignar a que eso suceda. Tiene potencial porque tenemos tierras productivas, porque tenemos recursos humanos, tenemos capacidad humana. Tenemos que empezar a pensar, todos los que tenemos una responsabilidad político-dirigencial, en ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para hacer crecer a la ciudad, y no importa quién gane, pero por eso te insisto, son políticas públicas que tengan el acompañamiento político más grande posible para que se lleven a cabo independientemente de quién gane una elección, porque esto ya, te insisto, no es a corto plazo que lo vamos a poder hacer. ¿Consideras que el votante promedio, no hablo de aquel que tiene una formación política, que es un cuadro que pertenece a tal o cual fuerza, el promedio, sigue votando partidos? ¿Sigue votando sellos partidarios? No. Yo creo que la carga ideológica partidaria cada vez es menos. ¿Y qué se vota? Yo lo que uno percibe cuando hablas con los más jóvenes es, lo primero que te dicen, están siempre los mismos, ¿no? Les digo, no, empecemos a involucrarnos para que justamente no estén siempre lo mismo. Las cuestiones políticas y partidarias de carga ideológica se van disolviendo porque se generó en todo este tiempo cierta apatía con la clase política.
Lo que quieren es son proyectos, son ideas. Volvemos a lo mismo, para construir esas soluciones a los problemas tan profundos se necesita de las voces de todos. A mí, una solución no puede ser buena porque venga de un dirigente del PRO. O una solución no puede ser mala solo porque venga de un peronista. Volvemos a la Nancy Vallejos de Concordia. ¿Cuál es tu lugar en Concordia? A mí me gusta mucho ir al Parque San Carlos. Es como que ahí combino esas lomas con la vista del río. Cuando tengo tiempo me voy en mi bicicleta y doy una vuelta ahí. Me gusta mucho estar ahí. Es como ese pulmoncito dentro de la ciudad. El lago lo disfruto mucho, pero me queda un poco más lejos, como no tengo auto. Siempre tengo que pedir a alguien que llegue. Entonces, y la costanera también me gusta, pero sobre todo disfruto mucho del Parque San Carlos. Por último, esto de postularse, esto de presentarse como candidata, tiene esto de exponerte para que el resto, la gente, el votante, te valore y tenga una definición sobre la persona, sobre el candidato. Pero en lo personal, cuando vos te mirás al espejo, ¿qué ves? Yo veo, a veces hago el ejercicio que parece medio sonso, pero de verte con tu yo chiquita, ¿no? Y de pensar que, wow, nunca me imaginé estar a donde estoy. Creo que no estaba en mis planes, si bien siempre quería de chiquita trascender, ¿no? Siempre con una infancia un poco complicada. Mi viejo se fue de mi casa así, salió por la puerta y nunca más volvió, nunca más tuve contacto ni físico ni nada, ni de llamado telefónico, digamos, nada. Y siempre la veía a mi mamá muy luchadora, ¿viste? Hacerse cargo de 4 chicos de un día para otro. Ahora la veo retrospectivamente y digo, wow, una situación, ¿no? Que hay que bancársela. Y de chiquita yo siempre me veía, yo decía, yo quiero trascender, yo quiero hacer algo para que la gente se acuerde de mí, ¿no? Creo quizás un poco ese sentimiento por ahí medio abandónico, ¿no? Que me llevó a eso. Y hoy me veo como que pude superar eso. Y cuando me miro al espejo, realmente a veces me enojo porque digo, siempre con esto de ser perfeccionista, siempre digo, a veces me miro y digo, pudiste hacer un poquito más. O ¿por qué no hiciste tal cosa? Por ahí me recrimino y eso después digo, no, pará. Hiciste mucho más de lo que pensabas que eras capaz de hacer. Nancy, muchas gracias. Gracias a vos. Un gusto.